Dios los bendiga nuevamente en esta preciosa mañana, una mañana fría, pero es una mañana del Señor, una mañana donde podemos apreciar las diferentes sazones del tiempo y nos regocijamos en tener una mañana como esta. Vamos a comenzar en el libro de Lucas, el capítulo 7, los versículos 36 a 39. Lucas 7, 36 al 39. Ya el pastor o el obispo Scott había hablado de esto la semana pasada. Y como forma jocosa, cuando yo escuchaba su sermón, ya yo había comenzado a prepararme. Entonces yo estaba sentado ahí escuchando y estaba tachando en mi mente las cosas que no iba a decir porque ya él las dijo y ya él las explicó la semana pasada acerca de esta escritura. Entonces, en forma jocosa, yo le voy a decir al pastor Víctor que la próxima vez ponga al obispo al final de nosotros para que resuma, porque es un poco difícil tratar de preparar un sermón y después haber oído de la forma elocuente que el obispo lo explicó la semana pasada. Sin embargo, yo les traigo unas cuantas cositas aquí que creo que nos van a ayudar en esta mañana. Así que vamos primeramente a leer los versículos, Lucas capítulo 7, los versículos 36 al 39, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él. Alguno en sus Biblias dice, le rogó. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él, y entrando él en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies, los ungía con el perfume, Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Oremos. Amantísimo Señor, gracias por este momento que podemos estar aquí juntos, congregados, para escuchar palabra tuya. Es una oportunidad más que tú nos das a nosotros como pueblo, Señor, de refrescar nuestras mentes, Señor, de escuchar algo nuevo, tal vez. Pero te pedimos, Señor, que tú nos prepares nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, Señor. Prepares el ambiente, Señor, para escuchar palabra tuya. Sabemos que tu palabra no regresa atrás vacía, y sabemos, Señor Jesús, y pido, Señor Jesús, que en este momento la misma sea para edificar a alguien aquí o a alguien que lo está escuchando a través del internet. Gracias por este momento. Te doy el honor, la gloria y la honra. En el nombre de Cristo yo oro. Amén y amén. Bien, yo le puse como título al sermón: un corazón agradecido es producto del perdón. Un corazón agradecido es producto del perdón. Vamos a llegar a ese punto. A lo mejor no lo van a ver así desde el principio, pero al final lo vamos a ver. Entonces, quisiera darle un trasfondo de este pasaje que acabo de leer, de lo que está sucediendo. Jesús ya había comenzado su ministerio, o estaba comenzando su ministerio. Ya había dado el discurso de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, donde muchos dicen que ese fue el inicio oficial de su ministerio. Y su fama se estaba regando por toda la región. Si vamos a los capítulos anteriores de Lucas, vemos cómo la fama del Señor estaba siendo propagada por toda la región. En el versículo 6 dice, el capítulo 6, versículo 19 dice, y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque de él salía un poder que a todos sanaba. Wow.
Así era la fama de Jesús, así era lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Entonces tenemos a tres personajes que nos está hablando aquí el pasaje. Tenemos a Simón el fariseo, que le ruega a Jesús que venga a cenar con él. No se lo pide, sino le ruega. Segundo, tenemos la persona de Jesús. Y por último, tenemos a la mujer pecadora, que no su nombre es anónimo, no se menciona su nombre. Y es cuál es el enfoque de mi discurso o de mi sermón en esta hora. Entonces yo quisiera hablar de tres cualidades que esta mujer nos enseña, ya que ella es el enfoque de lo que quiero traer. Tres cualidades que ella nos da aquí en este pasaje. Primero, ella demuestra una valentía ante la adversidad. Normalmente en la Biblia leemos de personas valientes y casi siempre estas personas, la mayoría de ellos eran personas o hombres masculinos. Raramente se escucha de mujeres valientes. Sin embargo, la historia que vamos a hablar hoy, ella es una de esas mujeres valientes que la Biblia habla, no se menciona el nombre de ella, pero es valiente ante una sociedad que era marginada, que la marginaba a ella, era oprimida y era rechazada. Este era el ambiente de aquel entonces en la sociedad donde las mujeres no tenían mucho valor, no tenían muchos derechos como los tienen hoy en día. La valentía de ella se refleja específicamente cuando en su atrevimiento al entrar a una casa donde no había sido invitada. En otras palabras, no era bienvenida. No sé cuántos de ustedes han entrado a un sitio donde usted no ha sido bienvenido o por casualidad ha llegado una persona a su fiesta donde no ha sido bienvenida, donde usted no lo ha invitado. Estoy seguro que dirán, ¿y quién invitó a este? ¿Y quién invitó a esta? Nos hacemos esa pregunta. Entonces, ella no había sido invitada y lo podemos ver porque el dueño mismo del hogar hace unas reseñas en cuanto a esto, repudiándola y señalándola como una mujer pecadora. En otras palabras, está diciendo, ¿y quién invitó a esta cena? Así que vemos la valentía de ella de esa manera, al ella entrar en este lugar donde Jesús estaba cenando y había sido convidado. La cualidad de valentía de ella se revela también en el pasaje cuando dice, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos de hacer cuando leemos este pasaje es cómo era que ella conocía a Jesús. ¿Por qué ella se atreve a entrar a este lugar al saber que Jesús estaba en esta casa? Podemos decir que a lo mejor ella estuvo en el Sermón del Monte, cuando Jesús dio la predicación de las bienaventuranzas. Podemos decir que a lo mejor estuvo en alguna de las prédicas de Jesús durante la ciudad, o que a lo mejor presenció milagros y prodigios de Jesús en su comienzo en el ministerio. Pero lo importante es que ella conocía a Jesús de lejos, pero ahora ella había tomado una decisión de conocerle cara a cara. Así que entonces ella entra a este lugar sabiendo que no había sido invitada, exponiéndose a que la echaran y se formara una escena allí, porque el dueño de la casa podía muy bien en sus derechos decirle, tú no eres bienvenida aquí, así que salte de aquí. Y se pudo haber quedado una escena en ese lugar, y una escena vergonzosa para ella. Ella se exponía y sabía que cualquier castigo bajo la ley de Moisés podía ser aplicado por su transgresión. Acuérdense que ya estaba entrando a casa de un fariseo, un erudito de la ley de Moisés. Sin embargo, para ella la causa de ella era más importante que los resultados de esa falta o de esa transgresión. Esta escena de la valentía tiene semejanza a otra historia de la Biblia con la mujer del flujo de sangre. Esta mujer era una mujer también anónima, no se le menciona el nombre, allá en Marcos 5. La mujer se consideraba una mujer inmunda porque tenía un flujo de sangre y lo tenía por 12 años y no había conseguido nadie que le pudiese curar esa enfermedad.
Y bajo la ley de Moisés, una mujer con este tipo de condición se le consideraba inmunda, no se le podían acercar, había sido marginada y por ende esta mujer estaba sin esperanza. Llevaba 12 años, como dije anteriormente, buscando quién la sanara. Había gastado a lo mejor mucho dinero para que esa condición se pudiese resolver, pero no se podía. Sin embargo, esta mujer también fue valiente y entró en un lugar donde, donde a ella no le era permitido. Entró en una muchedumbre. La ley de Moisés decía que ella no podía estar cerca de personas porque era una mujer inmunda por su condición. Pero a esta mujer no le importó el riesgo que estaba tomando y proclamando estas palabras. Dijo de esta manera: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y se lanzó hacia el frente, consiguiendo tocar el manto del Señor, y en ese momento preciso quedó sana del azote que ella tenía, quedó sana de su condición. Esta mujer también fue una mujer valiente, que a lo mejor si la hubiesen cogido en el acto, muy bien pudo haber sido apedreada por su falta y por su transgresión. Ambos ejemplos hablan de la valentía que hay que tener para alcanzar nuestra salvación. La cualidad de la valentía es esencial para encontrarnos cara a cara con Jesús y para encontrar su gracia inmerecida. Él está dispuesto a dar su gracia a cada uno de nosotros en todo momento, pero queda de nosotros ser valientes, queda de nosotros buscarla, queda de nosotros estar dispuesto a recibirla. Por su valentía, a ambas mujeres Dios les dice: tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Así que la primera cualidad que esta mujer demuestra en estos versículos es que ella fue valiente en una sociedad donde la tenía marginada, en una sociedad donde aún su propia religión la había rechazado y se encontraba sin esperanza, pero fue valiente. La otra cualidad que yo tengo, que a lo mejor va un poquito en contraste con la primera, es la humildad de ella. Fue valiente, pero ahora es humilde. Entonces, la segunda cualidad es la humildad, es la actitud correcta para acercarse al Señor. El mejor y más efectivo modo para acercarnos al Señor es mediante nuestra humildad. El Salmo 138, 6 nos dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde. En ese relato que estamos hablando, vemos cómo el Señor atiende la necesidad de la mujer. ¿Por qué? Porque ella se acerca al Señor de una manera humilde. Si vamos al versículo 38, vemos la actitud de ella. Y dice el 38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Estos actos de ella es una humildad sincera, genuina. Es una humildad que va más allá de los protocolos que se le exigía a lo mejor al anfitrión de un hogar cuando invitaba a una persona. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero estos actos que ella hace eran los mismos actos de hospitalidad que se esperaba que el anfitrión de la cena, el fariseo, hubiese hecho. Dice que primero comenzó a regar con lágrimas los pies de Jesús. El pastor o el obispo nos explicó la semana pasada que este acto se hacía cuando una persona llegaba a un hogar, porque el sucio del camino se pegaba en los pies y antes de sentarse a la mesa, y la mesa estaba a nivel de los pies, se le ofrecía agua al invitado para que lavase sus pies. ¿Okay? También esto revela, de parte de ella, también revela de la manera que ella lo hace,
revela la carga espiritual que ella tenía y su sentido de culpabilidad. Ella tenía un espíritu quebrantado que necesitaba sanidad. Cristo en una ocasión, citando al profeta Isaías, dijo, refiriéndose a él mismo, las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Creo que si hay un ejemplo en la Biblia de un corazón quebrantado, es el de esta mujer. Un corazón que estaba herido, que su alma estaba perforada, su sentido de culpabilidad la estaban agobiando y su carga era muy pesada. El relato que hemos leído o que leímos anteriormente no dice cuál era los pecados de ella, solamente dice que era una mujer pecadora, y Jesús más adelante dice, y sus pecados eran muchos. Nosotros podemos llenar el blanco, cuáles eran esos pecados. Cualquier pecado que sea, no importa, porque delante de Dios los pecados todos son iguales. Pecados, nosotros le ponemos categorías a los pecados, pero delante de Dios todos somos pecadores. La cuestión es que los pecados de ellas estaban agobiando su alma, estaban agobiando su vida, y su espíritu necesitaba sanidad, su alma necesitaba un refrigerio, que hasta ese entonces no había sido saciado por su religión y por los líderes de la sinagoga, los fariseos. Fíjense, entonces en Primera de Pedro, el apóstol Pedro nos dice, cuando nosotros nos encontremos en este tipo de situación como la mujer, nos da una solución como nosotros debemos de lidiar con el asunto. Cuando tú sientes que tu espíritu está agobiado, cuando tú sientes que tu carga está demasiado de pesada para llevar, en Primera de Pedro nos dice unas palabras muy bonitas en cuanto a cómo nosotros debemos de movernos cuando estamos atravesando por situaciones difíciles. Dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Bueno, que a veces nos vamos a encontrar con problemas en nuestras vidas, problemas familiares, problemas con nuestros hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Algunos de esos problemas van a ser difíciles de solucionar. Y si lo tratamos de solucionar con nuestras propias fuerzas, a lo mejor no vamos a poder. Pero el apóstol Pedro nos dice y nos da la solución, que le echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, sobre nuestro Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. Él nos va a sustentar en ese problema, en esa situación. Él nos va a ayudar a seguir hacia el frente, porque a veces los problemas nos agobian de cierta manera, donde nos queremos rendir, donde no queremos seguir hacia adelante. El problema lo hacemos más grande que el Señor, pero Él nos dice que le echemos las ansiedades sobre Él. La humildad de esta mujer, siguiendo con la cualidad de ella, se acentúa más aún con las siguientes sus siguientes acciones. El versículo dice que ella enjugaba, en otras palabras, ella secaba los pies de Jesús con sus cabellos. Entonces, una pregunta sería, ¿pero era que no había una toalla por allí? ¿No había un manto? ¿No había una servilleta? ¿No había algo que ella pudiese secarle los pies a Jesús? Eso era parte también de la hospitalidad del hogar, que hubiese algo después que la persona se lava los pies, que hubiese algo para que secarse los pies. Pero en este caso vemos cómo ella usa su cabello, y este es un acto simplemente que a lo mejor lo podemos ver raro, pero este es un acto simplemente de la sincera humildad de esta persona. Hasta este momento y en el relato de la historia, a esta mujer no se le escucha una palabra. Solamente es Dios o el apóstol o Lucas relatando lo que sucedió, pero en ningún momento hay una conversación entre Jesús y ella. Hubo una conversación entre Jesús y el fariseo, pero no hubo una conversación entre Jesús y esta mujer pecadora.
pero sus hechos hablan por ella misma. Ella entró a la presencia del Señor en una forma humilde. Ella dio de lo de ella misma delante de la presencia del Señor y utiliza su cabello para secarle los pies al maestro en relación a su humildad o lo que había en su corazón. La próxima muestra de humildad es que ella le besa los pies a Jesús. La semana pasada aprendimos que era costumbre del anfitrión como modo o como afecto de declarar que tú eras bienvenido al hogar, de besar las mejillas del invitado. El fariseo nunca hizo esto con Jesús. Lo invita, le ruega, habíamos dicho eso anteriormente, le pide que por favor vaya a su casa y después que llega a la casa lo trata a lo mejor fríamente. Yo no sé si ustedes han tenido esa oportunidad o esa experiencia de que lo invitan a un hogar, de momento la conversación o la interacción o el trato hacia ti es un poco frío. Y uno se pregunta, adiós, pero si me invitaron aquí y me están tratando a lo mejor un poco indiferente. Yo sé que nosotros hemos tenido esa experiencia, yo la he tenido. Entonces nos preguntamos, ¿y para qué me invitaron? Entonces, uno por cortesía se queda callado, no dice nada. Pero reflexionen eso, ¿ok? Reflexionen eso. Entonces, la costumbre era besar las mejillas del invitado al hogar, pero esta mujer va más allá en su sentir de humildad y le besa los pies al Señor como un significado de cariño y amistad. Por último, el acto de ungir los pies de Jesús con perfume es un acto significativo de hospitalidad y bienvenida. Cada una de estas manifestaciones de humildad apuntan y dan a conocer las fibras genuinas de su corazón. Acuérdense que ella no había dicho nada y nunca dice nada, solamente sus hechos hablan por ella. Pero esos hechos nos dan a conocer qué es lo que había en el corazón de esa persona, qué es lo que había en el corazón de ella a través de este episodio. Cuando venimos a los pies del Señor, venimos o debemos de venir con corazones arrepentidos y humillados, así como lo hizo esta señora o esta mujer, para poder ser aceptados. Cristo conoce nuestros corazones y nuestros motivos. Este pasaje nos demuestra dos tipos de actitudes. En el mismo lugar, en el mismo sitio, frente al Señor. Dos actitudes ante el Hijo de Dios. La primera actitud, la del fariseo, un hombre arrogante, un hombre que se creía que no necesitaba ni tan siquiera ofrecer los protocolos de hospitalidad después que lo invita. Se creía que no necesitaba ser humilde ante el Señor. No reconocía al Señor, obviamente, como el Hijo de Dios. Obviamente se tuvo que haber enterado de la fama de Cristo, así como la mujer se enteró, pero él no reconocía a Cristo como su Salvador o como el Hijo de Dios. Y en el otro lado tenemos a la mujer frente a Cristo con una actitud totalmente opuesta a la del fariseo, una actitud humilde. Esto me acuerda a los dos reos que estaban crucificados a cada lado del Señor. Y los dos estaban en el mismo lugar, con Jesús, frente al Hijo de Dios, y uno actúa de una forma humilde y el otro actúa de una forma arrogante. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades cuando estemos frente a nuestro Señor. Cada vez que usted viene a la iglesia aquí es una oportunidad que usted tiene que estar frente al Señor. No desperdicie esa oportunidad, no la dé por sentada esa oportunidad, sino aproveche esa oportunidad, busque al Señor cuando esté aquí en la iglesia, no solamente aquí en la iglesia, pero en su hogar también, porque nuestro futuro nadie lo conoce. Puede ser que esa sea la última oportunidad que tengamos, como le sucede al reo.
no aprovechó su oportunidad, sabiendo que esa era su última oportunidad que tenía delante del Hijo de Dios. Entonces, contrario al fariseo, los actos de humildad de la mujer, los actos de humildad de la mujer fuesen como si ella corriera el velo de su corazón y lo exhibiera delante del Señor sin ningún pretexto y sin decir una sola palabra. Ella no tenía nada que ocultarle a Dios. Dios conocía su corazón por la manera que ella se acercó al Señor. La palabra nos dice allá en Proverbios 24 que Dios conoce nuestros motivos. Dios, en otras palabras, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. No podemos engañarlo a Él. Podemos engañar al vecino, pero no podemos engañar al Hijo de Dios. La última cualidad que tengo y que ya hemos discutido anteriormente, las otras dos, la valentía ante la adversidad y la humildad como un requisito para acercarse al Señor. Y la última cualidad es que se ve exhibida en ella, es la necesidad de recibir perdón. Esta es la última cualidad, a lo mejor hay muchas más, pero ella necesitaba ser perdonada. Esta es la razón por la cual ella entra a esta casa sin ser invitada. ¿Por qué necesitaba el perdón? Bueno, ¿y quién de nosotros no necesita el perdón de Dios? Todos nosotros necesitamos el perdón de nuestro Señor. Ese era el problema que tenía el fariseo, que él se creía que no necesitaba el perdón. No reconoció al Hijo de Dios que estaba frente a él. Su arrogancia lo lleva a ese punto. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos un terminal, así como las computadoras tienen un terminal o un dispositivo, un terminal natural que está implantado en nuestro ADN, que nos ayuda a comprender el bien y el mal. Ese terminal alerta a nuestro espíritu cuando estamos haciendo algo malo. Puede ser que sea la conciencia, puede ser que sea nuestro propio espíritu, pero cada uno de nosotros fuimos diseñados para comprender entre el bien y entre el mal. En adición a eso, nosotros los cristianos tenemos algo más. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos guía y nos redarguye y nos alerta cuando estamos a punto de hacer algo que no debemos. Así que ese fue el diseño de Dios. Este es el caso de la mujer. Ella sabía y reconocía y que necesitaba el perdón. Ella tenía sed de ser reconciliada. Sin embargo, esa sed, esa hambre de ser perdonada no le fue dada por los fariseos y por la religión judaizante en aquel entonces. Al contrario, la marginaban y la rechazaban aún más. En ocasiones, nuestros pecados nos van a afligir. Va a afligir nuestro espíritu a tal grado donde nosotros nos creamos que somos personas inmerecidas del perdón. O puede ser que la sociedad o la iglesia nos señale como personas indignas de perdón. Hay que tener cuidado cuando personas vienen a la iglesia buscando el perdón de Dios, buscando ayuda, porque no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer con esa persona. Y Dios nos las pone en el camino para que nosotros seamos de bendición para ellos. Ella había sido puesta en el camino del fariseo, me imagino que muchas veces, y ellos no fueron de bendición para ella, al contrario. Sin embargo, Dios nos ve a nosotros como personas necesitadas de arrepentimiento, misericordia y perdón. Ese fue el caso del rey David, cuando le suplica a Dios, allá en el Salmo 51, después de haber cometido una falta gravísima delante de Dios, después de haberse enaltecido, después que Dios lo llama a él un hombre con
con un hombre conforme al corazón de Dios. Después que Dios lo llama, lo selecciona como próximo rey de Israel, envía al profeta a la casa de su padre y hay un proceso de selección allí. Y fue el último que su padre trae y fue seleccionado como rey de Israel. Después que Dios lo había elegido, David se enaltece cuando llega como rey y comete dos pecados gravísimos. Manda a matar al esposo de Betsabé y después comete adulterio con ella. Así que confabuló todo esto. Y David se da cuenta de que había cometido un pecado gravísimo, que había pecado contra Dios. Y dice estas palabras en el Salmo 51. Con un corazón arrepentido, con un corazón afligido, con un espíritu quebrantado, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Un corazón completamente arrepentido después que había cometido tremenda falta ante el Señor. Lo más que le dolía a David era que le había fallado a Dios. Que le había fallado a Dios. Y así nosotros nos debemos de sentir cuando fallamos. No que le fallamos a fulano o mengano, sino que le fallamos a Dios. Que le fallamos a Dios. Regresando a la mujer pecadora, ella se sentía que no era digna del perdón, pues había sido señalada por la sociedad y su propia religión, como dije anteriormente. Le habían hecho creer que no era digna de ser redimida. Ella no podía ser redimida. Los fariseos, llamados a presentar la verdad, habían fallado en demostrar el amor y la compasión de Dios con el prójimo. Los fariseos se habían convertido en jurados y jueces del pueblo, sin compasión, fríos, pensando que ellos eran los únicos que tenían la verdad y los únicos que eran merecedores de la salvación. Pero la realidad del caso es que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda cubrir y perdonar. A veces nosotros nos decimos a nosotros mismos cuando hemos fallado y estamos afligidos y le decimos a nuestro propio espíritu: tú no tienes perdón. Tú no tienes perdón. Porque nos comenzamos a creer esa mentira. Nosotros tenemos el lema aquí, o uno de los modos aquí es que nosotros venimos a la iglesia a reemplazar una mentira con una verdad. Y cuando nosotros decimos que no tienes perdón, eso es una mentira. La Biblia nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y cuando dice todo, son todos. No hay una que Cristo dijo: yo no estaba pensando en esa, yo no morí por ese pecado. Verdad que no puedo cubrir el pecado de Edgar porque en realidad yo no tenía eso en la lista mía, el checklist. No, la Biblia dice que Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Dónde vemos eso? Allá en Primera de Juan y a través de todos los evangelios. Podemos ser redimidos. Tenemos que dejarle de creer a esa voz que nos dice que tú no tienes perdón. En otras palabras, la sangre de Cristo nos cubre de los pecados pasados, presentes y futuros. Nos cubre. Dios sabía que cuando yo me arrepentí hace, 30 años atrás, y lo acepté como su salvador personal, que yo iba a pecar hacia el futuro. Pero yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. No quiere decir que yo lo voy a hacer adrede. Al contrario. Pero que si llegara a caer, la sangre de Cristo me redime. Y lo redime usted también. Así que tenemos que creer eso, que tenemos redención.
y tenemos que entonces tratar obviamente de caminar haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros leemos esto en la Biblia, pero se nos hace difícil aceptar la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es una misericordia amplia, ancha, infinita. Tenemos que creer en esa misericordia. Para experimentar el perdón y la paz de Cristo tenemos que abandonar el bagaje del pasado y dejar de arrastrarlo al presente. Cristo ya nos perdonó y no hay necesidad de seguir torturándonos a nosotros mismos con ese pasado que ya Cristo nos absolvió. Crea eso. Cristo absolvió su pecado. Cristo perdonó su pecado. Cuando usted lo acepta como su Salvador y Señor. Bien, para concluir, quisiera decir que la historia nunca nos dice cuál fue la reacción de la mujer cuando Jesús le perdona todos sus pecados. Allá en el versículo 47 de Lucas 7, el relato nunca nos dice cuál fue su reacción. Pero se puede decir que era una mujer agradecida. Podemos deducir que ella era una mujer agradecida. Sus pecados habían sido perdonados, su corazón había sido sanado y ahora ella tenía paz. Para ver esto, Jesús hace una correlación en ese mismo pasaje con la cantidad de pecados de la mujer cuánto ella había amado. Dice que ella amaba mucho porque sus muchos pecados le habían sido perdonados. De la misma forma, Cristo hace la misma correlación con el cuento que Cristo le hace al fariseo Simón, del prestamista y los dos deudores, que la semana pasada escuchamos de eso y se lo pueden ver también en el pasaje que un poquito más adelante. Cristo hace esta correlación y le dice al fariseo Simón que una persona debía 500 denarios y otra debía 50. Y a lo último, Cristo le pregunta al fariseo, ¿cuál tú crees de los dos que amará más? La pregunta muy bien pudo haber sido de la siguiente manera, ¿cuál de los dos estará más agradecido? ¿Cuál de los dos estará más agradecido? La historia del deudor que debía los 500 denarios y la mujer pecadora nos identifica con ambos personajes, ya que nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. La deuda de nosotros era impagable. Por esta razón, nuestro agradecimiento a Dios por haber saldado nuestra deuda, nuestra cuenta eterna, debería ser un motivo de gozo cada día. Dios nos amó primero, y porque nos amó primero, su perdón y misericordia se extiende a cada uno de nosotros cada día. En ocasiones no podemos ver este hecho en la perspectiva correcta en nuestras vidas. Lo damos por sentado muchas veces la salvación. Lo damos por sentado, pues ya yo conocí al Señor, lo acepté hace tantos años atrás y nos olvidamos de darle gracias a Dios por habernos rescatado. Nos olvidamos de darle gracias a Dios por habernos permitido entrar en su familia. Nuestro agradecimiento a Dios no es un asunto temporero, sino constante. Cristo lo sacrificó todo para que usted y yo pudiésemos tener vida y vida para siempre, vida en abundancia en su nombre. Ahora que nos acercamos a dentro de 2 semanas creo que es, el último jueves de este mes, nos acercamos al Día de Acción de Gracias, un evento muy lindo que esta nación continúa haciendo, de dar gracias, hacer una pausa en nuestro diario vivir y dar gracias. Originalmente fue
un hecho proclamado, creo que fue por uno de los presidentes originales de esta nación, de pausar como nación y darle gracias a Dios por las abundancias y por las bendiciones. Que nosotros también podamos reflexionar en ese día y a través de nuestra vida de darle gracias a Dios cada día por su salvación y por el perdón de nuestros pecados. Dios los bendiga. Yo voy a cerrar con una oración y de paso el micrófono al pastor Víctor. Gracias, Señor, por este momento. Venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, por habernos rescatado, por habernos sacado, Señor, de donde estábamos, Señor, y ahora tú nos limpiaste del pecado y somos personas justificadas delante de ti. Que nuestra valentía, Señor, de buscarte cada día, que nuestra humildad, Señor, sea reflejada en cómo nosotros nos comportamos, Señor, y que nunca nos olvidemos, Señor, que éramos personas inmerecidas de recibir perdón. Pero en tu grande misericordia, en tu grande amor por cada uno de nosotros, tú nos diste el privilegio de conocerte y de servirte. Te doy el honor y la honra en el nombre de Cristo yo oro. Amén. Dios los bendiga.